Sea como sea, nunca es un Ahí estás desastre. grabando. Bueno, ya Ahí se estamos escucha. grabando. Hoy es el sábado día 10 de abril. Y pues nada, fantástico. En fin, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta aventura de, cósmica, ¿no? Porque es del cosmos, ¿no? La astrología, estábamos hablando sobre el cosmos, ¿no? En fin, no voy a dejar de decir más tonterías, ¿no? Venga, vamos a ponernos a trabajar. ¿Queréis empezar con preguntas o cómo queréis? Venga, adelante. Pues las preguntas serían un comienzo distinto e interesante a lo mejor, ¿no? Vale, ¿por qué? Sí, claro. ¿Por qué no? Ay, me encanta lo distinto a mí. Venga, empezamos con preguntas, pues. Pues venga, empecemos con preguntas. Yo tengo un par acá. Si quiere Amparo, que arranque con la suya. Una sola pregunta sobre aspectos entre Júpiter y Saturno. Ah, mira, Hay que ver, obviamente, en qué signos están, pero una oposición es un aspecto muy fuerte, ¿verdad? No de mi carta, yo no tengo aspecto de mi carta. bueno, es para tener una carta aquí. ¿Cómo que no tienes aspectos en tu carta entre Júpiter y No, Saturno? entre No, es Júpiter verdad. y Saturno no, No. creo. Bueno, vamos a ver, mira, Júpiter y Saturno, a mí se me ocurrió hace bastantes años yo doy clases desde, pues ahora unos 38, 40 años, ¿no? Empecé dando clases presenciales en una ONG. ONG, pues una asociación sin ánimo de lucro, y todos los profesores allí dábamos las clases sin cobrar, ¿no? Y se me ocurrió una vez cuando me preguntaron una pregunta de estas, y yo agradezco muchísimo las preguntas, porque eso me hace pensar, a ver cómo puedo explicar, cómo puedo responder para que se entienda, ¿no? Se me ocurrió, y eso es después es lo que digo en el curso de iniciación, que Saturno y Júpiter y Saturno son los dos poderes del mundo con los que hay que negociar. Porque el Sol y la Luna son los dos luminares, lo más importante de la carta de largo, ¿no? El Sol porque es el 99% de la masa del sistema solar, y la Luna porque nos afecta en más del 70, casi el 80%, porque somos un 80% o menos de agua, ¿no? Y como la Luna arrastra las mareas, nosotros arrastra también ese 80% de agua. Luego tenemos los planetas personales, Marte, Venus y, Mercurio, Venus y Marte. Entonces tenemos los dos, Júpiter y Saturno, que son técnicamente llamados cronocrators, es decir, los gobernantes del tiempo, aparte de que son los dos planetas más grandes, ¿no? En cuanto a volumen y masa y tal, ¿no? Pero son los que nos dan un equilibrio del mundo, del tiempo externo. Júpiter es lo expansivo y Saturno lo contractivo. Y están los dos constantemente contraponiéndose. Es decir, yo los estudio siempre, los planetas, en unas tablas por pares, ¿no? De los cuales hay dos desaparejados, que son Mercurio y Plutón. Porque Sol, Luna, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y después Mercurio y Plutón. Entonces Júpiter y Saturno, yo los estudio así, en forma de pares, opuestos, ¿no? Y en principio todo lo que decimos de Júpiter lo decimos al revés de Saturno. Júpiter es la expansión y Júpiter la contracción. Entonces los aspectos entre estos dos personajes, estas dos fuerzas del mundo, pues es que pueden dar, depende de la carta. Yo siempre insisto, no hay dos cartas iguales en el mundo. Y si hay dos cartas idénticas, seguro que las personas que encarnan esa carta han tenido historias distintas, entornos familiares, culturas distintas, percepciones
de la familia y la proximidad distintas, con lo cual cada carta es un mundo. Por eso no me sirven las generalidades, las etiquetas, o sea, no me sirve. Por eso siempre necesito una carta para hablar de esto. Bueno, en fin, en tu carta no hay, ¿no? Pero para contestar a tu pregunta, yo diría oposición Buenas noches. Júpiter. ¿Perdón? Sí. No, que Dime. yo tengo algo. Hola, soy Romina, ¿qué tal? Sí, Buenas ¿qué tal, noches. Romina? Queremos que ponemos tu De carta, sí, Argentina, hombre, por lo menos para dar una... porque Ahí tienes. Júpiter, vamos a ver, Júpiter lo tenemos aquí. Y primero, Saturno. Bueno, tú tienes la cuadratura Júpiter-Saturno. Perdona, Romina, estabas hablando y te he interrumpido. ¿Qué decías, por favor? disculpen. No se escucha. Ay, el video no puedo. Sí, te escucho, En este, Romina. Bueno. Que no tengo certeza de que la hora esté bien, de nacimiento. Bueno, se tendría que ajustar, ¿no? Pero ¿es esta tu Sí, carta? Ascendente creo que Sagitario, ascendente no. 19 de Sagitario, ¿no? No. No. Ascendente en Cáncer. Entonces no sirve. Bueno, seguramente tomé mal los datos, pues mira, ya lo puedo de esto, ¿no? ¿Me lo recuerdas, por favor, Sí, Trasladamos a papelera? Seguramente tomé mal los datos, ¿no? Porque, bueno, pues está bien. puedo haberme despistado. Entonces tú, vamos a ver, decías, Amparo, que la oposición Júpiter y Saturno, vamos a ver, es que finalmente no hay nada ni bueno ni malo, depende, ¿no? Depende en la carta de Romina, aunque cambie la hora, también habrá la oposición, perdón, la cuadratura Júpiter-Saturno, como vimos antes, ¿no? Una cuadratura es una lucha, una oposición es una confrontación y un trino es un equilibrio. Un sextil es una armonía de equilibrios. O sea que los aspectos, básicamente los aspectos son lo más importante, lo que define mejor cómo funciona la carta. Por eso, precisamente, el miércoles pasado intenté porque no lo conseguí, hacer un abierto sobre los aspectos en tránsito con las efemérides, ¿no? Utilizar las efemérides para calcularlos, pero no lo conseguí porque estuve solo. Hablaba solo, nadie pudo entrar, no sé por qué, ¿no? Claro. Vi ese video después. No, El es que no hubo, ¿no? No, sí que hubo, sí. Yo estuve Ah, allí, pero, pues pero yo me Quedó conecté y grabado en no. YouTube. Está ya colgado en sí, YouTube. Sí, quedó grabado porque yo lo subí a YouTube, ¿no? O sea, lo grabé, pues no lo he lo, visto. lo Claro, yo es edité y que me O sea, conecté ahí el está la prueba. miércoles y creía que no pude conectarme, no. Porque O Es YouTube que sea, no se no pudo envió el conectar aviso. nadie. ah, YouTube no claro, envió pues el fue aviso. eso. No se Sí, pudo no había conectar nadie, invitación. no. Entonces, por eso lo que quiero hacer el próximo miércoles es sobre este mismo tema, para que podáis hacer preguntas. Mm. Y lo que estéis interesados, por favor, enviarme un correo electrónico, ya sabéis mi cuenta, para que yo ponga la carta en pantalla. Ya sabéis que yo si no tengo la carta delante no me sirve de nada. Es decir, estas generalidades pues lo digo porque en fin, o sea, también son generales, ¿no? Y son para todo el mundo, ¿no? Pero prefiero una carta concreto. Bueno, supongo mi carácter individualista, ¿no? Cada uno somos un mundo distinto, personal, intransferible y además no uniformable, aunque obviamente la Matrix, la máquina nos quiere uniformar, pero bueno, eso mi manera de pensar es contraria a eso, ¿no? Entonces, por favor, me escribís un correo electrónico para participar en el abierto del miércoles. La pregunta es, mi tránsito de tal en tal sitio, ¿qué puede dar, no? Y entonces calculo la carta, la ponemos en pantalla
y entonces pues respondo a vuestras preguntas. Es mucho mejor que no a veces me preguntáis, y esto, o sea, por ejemplo, ¿no? Esto que me has preguntado ahora, ¿no? La oposición Júpiter-Saturno. Uf, para contestar a esa pregunta, imagínate, Júpiter y Saturno, ¿de qué a qué signo? Porque si tenemos a Júpiter en Cáncer, no es lo mismo que tener a Júpiter en Capricornio. O al revés, Saturno en Cáncer o Saturno en Capricornio. No tienen nada que ver, pero nada que ver. Que Saturno está súper mal en Cáncer, Júpiter estaría súper mal en Capricornio, porque Júpiter, que es el expansivo, el que quiere, en fin, eso, expansionarse, el optimismo y tal, ¡bum! En Capricornio, que es la realidad pura y dura, el desierto, ¿qué hace, no? Quiero decir... Pero súper distinto. Una de hecho, yo pregunta sobre... tengo dos alumnos que uno tiene Saturno en Cáncer y el otro tiene Júpiter en Capricornio. Les pasa tal cual, así es preciso. Una amiga que tiene Saturno en Cáncer todo el tiempo se preocupa por llegar temprano y cuando no llega temprano pide disculpas a cada rato. Sí, sí. Yo tengo Saturno en tenés Saturno en Cáncer. Cáncer, le digo yo, ¿qué más querés? Sí. Yo tengo Saturno en Cáncer, ¿no? Ya Claro. sé, o sea, es terrible, ¿no? Las oposiciones se enriquecen, por ejemplo, si hay una oposición entre Tauro y Escorpio, se enriquecen los signos, o sea, es decir, le da energía a un planeta al otro, ¿cómo funciona? No, las oposiciones es un espejo. Es un espejo, lo tienes delante. Entonces... ¿Siempre se personaliza en alguien? Más que nada, mira, yo para mí las oposiciones lo que me ilustra más, y hace mucho tiempo de eso lo aprendí, hace muchos años de astrólogos americanos de Estados Unidos, del grupo de Ellis Green, Stephen Arroyo y toda esta gente, ¿no? Me dieron una clave de que la oposición es un darse cuenta. Darse cuenta. Enriquecer o no enriquecer depende. Porque a lo mejor pues hay un exceso de algo en ese Júpiter y si lo enriqueces más, entonces ¡boom! Estalla, ¿no? A lo mejor es mejor desenriquecerlo para que no haya tanto exceso. O sea, pero básicamente a mí lo que me da más información es el darse cuenta. O sea, vamos a ver, yo tengo aquí delante una cosa, está delante mío, es lo mismo que el ascendente-descendente. La pareja es, obviamente, estar en pareja es una terapia de choque, ¿no? Normalmente, porque lo tienes delante y lo tienes delante todo el día, o todos los días, ¿no? No todo el día, pero todos los días. Y ese espejo te está reflejando, en principio, lo mejor de ti mismo, pero normalmente lo peor de ti mismo. Porque, claro, le está afectando a la otra persona. Ese espejo le está afectando y, por tanto, se queja, ¿no? Ese es el efecto de la oposición. ¿Sí? Juan, una pregunta. Yo justamente había enviado por mail una consulta con un tema que habla de oposición en mi carta, que es la oposición muy cerrada de Mercurio con Urano, que también es parte de una T cuadrada y bueno, y es parte del nudo que siento todo el tiempo en mi vida, que es un gran trabajo. Mira, vamos a ver, Virginia, esto, pero déjame terminar así. Virginia Aloy, ¿eres tú? Vale. Sí. Déjame terminar esto de la oposición, porque así pasamos de un tema a otro, ¿no? Pero mira, ya voy a, para no olvidarme, porque es posible que, como yo vivo aquí a la hora de una forma muy, muy estricta, pues no sé qué va a pasar dentro de 2 minutos, ¿no? O sea, la oposición de cualquier planeta, ¿eh? De cualquier planeta, cualquier historia, yo me pongo delante de esto y esto que tengo delante puede que me guste o puede que no me guste, porque a una oposición Júpiter-Venus, bueno, pues mira, son dos, como decían los antiguos, benéficos. Mucho cuidado con eso de benéficos, porque Venus es el planeta regente de los venenos, de las infecciones. Mucho cuidado con lo de benéfico. Y Júpiter es el planeta de las indigestiones, ¿no? La diabetes, etcétera.
O sea que mucho cuidado con lo benéfico, pero por lo menos son dos planetas que son más afines que tener una oposición de Venus-Saturno. Porque Venus son los sentimientos y Saturno es la piedra, la realidad. ¡Bum! Claro, unos sentimientos con la realidad pues tampoco es demasiado divertido, ¿no? En realidad, o sea, yo para mí me gusta más, no sé si alimenta o no alimenta, o beneficia o no beneficia, porque para mí no sé qué es el beneficio y qué es el maleficio. No, yo por ejemplo lo preguntaba esto de si se enriquecen porque, por ejemplo, yo tengo a Júpiter en Aries en oposición al Sol en Libra. Entonces, como el Sol en Libra está en caída, se supone. Ah, no, el Sol no puede estar nunca en Libra. ¿Qué dices? Caído, el Sol, caído. Oye, pero si el Rey Sol es el Sol. centro del sistema solar, es el 99%, es el alma del sistema solar. ¿Cómo puede estar caído? Perdón, he hecho broma porque, o sea, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Para mí ni el Sol ni la Luna están ni en caída, ni en detrimento, ni en exilio, ni en no sé cuántos. Porque si el Sol está caído, apaga y vámonos ya. ¿Y la luna? Perdón, maestro, No, ¿la luna la Luna igual, porque es tan importante la Luna, las emociones infantiles son tan importantes. ¿Cómo puede estar en exilio? Luna en Capricornio. Ah, vale, pues es una niña o un niño serio. El Sol en Libra desarrolla todos los atributos de Libra y más. Mira, eso yo, en mi opinión, es un residuo de una recuperación de la astrología que empezó el siglo XIX. Henry Bailey, Alan Leo, toda esta gente era del siglo XIX. Pero empezó, a mi punto de vista, a lo mejor yo lo hubiera hecho peor todavía, pero empezó bastante mal, porque empezó a recuperarse la astrología después de las prohibiciones. Siglo XVII empezó a prohibirse la astrología. Y durante todos estos 200 o 300 años estuvo, y todavía no veas, todavía hay las... Ahora ya no, pero el Vaticano hizo aquellas cartas famosas, ¿no?, contra la astrología. Pero cuando se recuperó la astrología, se recuperó mal, en el sentido de rápido, cojamos un par de recetas y tal para hacer dinero fácil, que todavía funciona, y esas recetas lo que han hecho es coger reduccionismos, porque, vamos a ver, unos gigantes del pensamiento como eran los grecolatinos, pensar que el sol hubiera estado caído en el exilio, no me lo creo eso. Lo que sí que creo es que eso pudo ser un ejemplo, una chispa, un flash de un comentario de alguien, pero que además de ese comentario hubo muchísimo más sobre ese comentario. La gente en la época de Aristóteles, Platón, Sócrates, Ptolomeo, toda esta gente, ¿no? No es posible que pensaran tan mal, que fueran tan estrechos de mí, no me lo creo, ¿no? El Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo y serás libre. Hostia, ¿cómo puede ser un personajes así que hayan creado una astrología tan recetaria? Pues no, yo no me lo creo. Y eso de que el Sol está en Libra caído es nomás un vestigio arqueológico. Es como si estuviéramos recuperando la astrología dentro de ruinas, ¿eh? O sea, las ruinas de un castillo de pronto encontramos en la montaña, un castillo enorme, ¿no? Es el castillo de la astrología, pero está en ruinas. Y tenemos que ir excavando aquí. Nos hemos quedado con una parte muy pequeña de la astrología. Estamos recuperando. Y hace muchos años que vamos recuperando. Yo participé en el grupo que recuperó los libros de Ali Ben Rachel, el libro cumplido de los Judicios de las Estrellas, ¿no?, del siglo XIII, de Ali Ben Rachel, un astrólogo árabe español del siglo XIII, ¿no? Y fuimos recuperando y otros han hecho otros ensayos, ¿no? Pero vamos recuperando.
Entonces vamos recuperando, pero cuando uno recupera una cosa también tienes que poner de tu cosecha, de tu sentido común también, ¿no? Y por tanto, hombre, también dicen que el Sol en Acuario, por ser el opuesto al Leo, también está ¿cómo? También está en exilio. Entonces condenamos a todos los Acuarios al exilio o a los Libras a la caída. ¿Tiene sentido eso? Sí, 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 claro, claro. O sea, condenar a una 12ª parte de la humanidad a que tú tienes el Sol en caída. ¡Puf! No tiene ningún sentido para mí, es que quiero decir, no tiene. O sea, es decir, vamos a ver, sobre todo el Sol. Fijaos, el problema viene de una cosa mucho más grave todavía, eso, ¿eh? Que los grecolatinos, para los griegos y los romanos eran más prácticos, ¿no? Pues los griegos, ¿no? Consideraban Júpiter el jefe de los dioses, ¿eh? El Júpiter el jefe del Olimpo. No es cierto eso, porque antes de Júpiter fue Saturno, y antes de Saturno fue Urano, y antes de todos ellos el Sol. Pero precisamente hay un libro que os recomiendo creo que es mexicano, Nelson Villegas, El Sol. Y es un descubrimiento, ¿eh? Porque es que además te lo dice, oye, pero es que el centro del sistema solar es el Sol. Júpiter es uno más. Pero claro, tanto a los griegos, grecolatinos, romanos, como a nuestra propia cultura y civilización, interesa lo jupiteriano. Porque lo jupiteriano es, no se preocupen, todo va a estar bien. Todo fantástico, maravilloso, fantástico, ¿no? Pero no, claro, no va a estar bien, porque luego Saturno te dice, oiga, ¿cómo me dice usted que va a estar bien? Depende. Y por eso los griegos demonizaron a Saturno. Es una estrategia muy antigua. Cuando quieres que algo no funciona, lo demonizas, lo maldices, ¿no? Saturno, el gran maléfico. También hay un libro que os recomiendo de los años 80, creo que es, de Liz Green, he hablado antes de ella, una gran astróloga americana, que el libro es Saturno, un nuevo enfoque de un viejo diablo. Y pues sí, para mí fue genial ese libro de Liz Green. Es decir, descubrió o planteó el que, oiga, Saturno, la realidad no tiene por qué ser maléfica, oiga. La realidad, la que estamos tocando todos nosotros, nacemos, vivimos nuestro sueño y morimos. Este es Saturno, la realidad. Bueno, pues, oiga, pues no nazcan en este mundo, nazcan en otro planeta, pero aquí eso es lo que funciona, porque hay que demonizarlo, porque hay que ser el gran maléfico. No quiero decir, todas estas historias son, o sea que todo eso venía por el sol en Libra, ¿verdad? Sí, pero ya, vas a pasar a otra chica, ¿no? Porque creo que bueno, yo tengo varias preguntas, pero si acaso las hago luego, a mí no me importa, o otro día. Pero preguntas no sobre mi carta, sino de aspectos, por ejemplo, semisextil, o si también he visto vídeos en que si te vas a vivir a otro país, digamos que hay planetas que se te ponen angulares y te va como mucho mejor. Esto, si lo podrías explicar un día, sí que sería interesante. Te lo digo directamente, esto es engañar. No solamente a la gente, sino a uno mismo. Eso de la revolución solar, de escoger la revolución solar porque nos queda una carta natal más bonita, es un engaño. Vamos a No, ver, ¿cuál es? ¿Perdón? irte a vivir, o sea, irte a vivir a otro sitio. Mira, a esto se le llama astrocartografía. En cada parte del planeta, de la Tierra, hay una proyección de los planetas, ¿no? Venus, Marte, Júpiter, etc. Entonces, hay unas posiciones, unas trayectorias de los planetas, no sé cómo, en fin, trayectorias de los planetas sobre aquel país concreto, que pueden ayudar o matizar tu carta natal. Pero eso sería como irte a otro planeta para que te quede una carta natal mejor.
es huir de ti mismo, ¿no? Porque la carta natal es con la cual tú has nacido. Yo soy un poco, bueno, soy Capricornio y por tanto realista, ¿no? Esta es mi carta natal y esta es la carta con que tengo que trabajar. Y he venido a este mundo a aprender. Esta es mi posición, bueno, mi educación dentro de mi... Llevo 35 años en sufismo, ¿no? Y eso es lo que he aprendido. Mis mentores lo que me han explicado es que venimos a este mundo a aprender. Es como un aula, una universidad este mundo, ¿no? ¿Algo más? O hacer fortuna, sí, luego para perderla, ¿no? ¿Qué más? Relaciones, sí, las relaciones, entras en relación y luego la dejas, o te dejan, ¿no? Quiero decir, ahora, lo que sí que eso te lo puedes, no sé cómo, pero llevar es lo que hayas aprendido, lo que hayas vivido, sentido en ti mismo, ¿no? Y bueno, la carta natal es una pauta extraordinaria, ¿no? Para conocerte. Entonces, claro, si vamos haciendo estas trampitas bueno, lo de la revolución solar es mucho más flagrante, ¿no? Mucho más gordo, ¿no? De irme a otro sitio para que me salga una revolución solar más bonita. Es una tontería porque tu alma te está pidiendo algo muy concreto para esa revolución solar de este año. Si te haces una trampa a ti misma, luego tendrás que compensarlo por otro lado. Eso de la ortocartografía yo no lo trabajo mucho, pero un compañero mío de la Asociación Española de Astrología, que es Claudio Canistrà, de Bolonia, es italiano. Él es especialista. Si os interesa a vosotros, me escribís y os doy su correo electrónico y él trabaja en astrocartografía. Y es precisamente eso, un programa que te dice, pues mira, yo me voy a vivir porque me lleva la vida, es decir, yo me llevo mi vida, porque finalmente, aunque no lo parezca, nosotros dominamos nuestra vida. Lo que pasa es que dominamos nuestra vida fuera del mental. El mental es aquello que yo tengo que hacer porque veo que lo hace todo el mundo y obedecer consignas, no solamente sistemas de creencias, ¿no? Sino aquello hay que hacer y seguramente no hay que hacer nada de todo esto. Pero la vida me lleva aquí y, hombre, mira, en este país, vale, por ejemplo, yo he viajado mucho, ¿no? Por mis negocios, mi trabajo. Y pues mira, me siento muy bien en algunos países y me siento no tan bien en otros, ¿no? Y entonces sí, estudiando estas trayectorias de los planetas, la posición, la trayectoria de Júpiter en este planeta o de Saturno en este planeta, respecto a mi carta natal, aportan algo interesante a mi carta. Pero no te cambian la carta, o sea, aportan algo interesante o difícil en tu carta. O sea, hay países que no me gusta nada ir, ¿no? Es que ni verlos, y he tenido que ir, ¿no? Y bueno, pues seguramente porque algún planeta está, o Marte o lo que sea, pues afectando a mi carta. Pero la carta es la partitura, la pauta para toda la vida. Y, profesor, volviendo al tema de Júpiter-Saturno, en el caso de un trino o un sextil entre estas dos energías tan distintas, ¿cómo se interpretaría? ¿Qué es un trino para ti? Pues algo, armonía, algo que fluye. Sí, pero básate en el Equilibrio. fondo de la cuestión. Sí, exacto. ¿Pero por qué? Porque un trino es un aspecto de tres. Al principio de todo, si vamos tirando atrás, al principio todo es vibración. Esto es lo que nos dice la antigua filosofía hermética, Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Esta es la filosofía hermética y últimamente lo estamos constatando con la física cuántica. Todo es vibración, todo. La materia vibra con una frecuencia mucho más baja que la energía. La materia es concentración de la energía y la energía disipación de la materia. Esto es la ecuación de Einstein, ¿no? Al principio todo es vibración.
Entonces los antiguos se dieron cuenta de esto y ya los postulados de la tabla de Samaragdina, ¿no? de Hermes, ¿no? Los primeros, el segundo, pues primer postulado, todo es vibración, el segundo, lo que es arriba es abajo, etcétera, etcétera. Después de la vibración, como necesitamos entender, lo medimos, ¿no? O sea, el ser humano ha necesitado medir las cosas. Muy bien, esa vibración la tenemos que medir dentro del código astrológico del 12, según lo que se llama la numerología, ¿no? La conjunción es el 1, la oposición es el 2, uno enfrente al otro, el trino, el 3, y el 3 es el punto de máximo equilibrio. El 4 es la cuadratura, que es el esfuerzo, que puede ser desde un esfuerzo sencillo a una crisis y una ruptura radical. Luego vienen los aspectos de 5, que son los quintiles y los biquintiles, que son los aspectos que nos dan una conexión con lo humano. ¿Por qué humano? Porque el número 5 viene después del 4. Esto lo sabe un niño de 3 años, ¿no? Pero lo que todavía no sabe es que el número 4 es la cruz, la simbología de la cruz, de cuyo punto del centro aparece el número 5, que es la generación, el parto, porque del esfuerzo general pues hay una creación. Y esa creación en la manifestación, como se llama así en palabras de estas muy grandilocuentes, ¿no? La manifestación humana es el número 5. Entonces, sigamos. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es la única especie en el planeta Tierra que puede hacer algo que ninguna otra especie puede hacer. Y es elegir. Es lo de la manzana de Adán. Yo puedo elegir comérmela o no comérmela. Eso no lo puede hacer nadie. Ni las piedras, ni los animales, ni los ángeles, ni los maestros ascendidos, ni los bodhisattvas, ninguno de ellos, porque ya no tienen cuerpo. Por eso son ascendidos, ¿no? Esos son desencarnados, ¿no? Pero el ser humano que tiene cuerpo, además tiene eso. Con lo cual, el número 5, que es el número de la manifestación humana, nos conecta con este punto único en el planeta, que es la libertad de elegir. Con lo cual, fíjate, cuando quieras decir qué es un trino, ves hacia atrás, dice, ¿de dónde viene el trino? Son 120 grados, ¿no? La tercera parte del círculo, que son 360. Por tanto, número 3, equilibrio máximo. El sextil es 2 por 3. Por tanto, una oposición entre dos trinos, triángulo y triángulo. Es decir, es una oposición, la oposición es darse cuenta, es decir, me estoy dando cuenta de mi situación de equilibrio actual, este trino, y quiero darme cuenta de cuál puede ser y cómo puedo llegar a una situación de equilibrio superior o mejor. Este es el sextil. Ese darme cuenta que es la componente de la oposición, nos habla de que el sextil es un aspecto de conocimiento. O sea, 2 por 3 de conocimiento. Y así con todos los aspectos. O sea, conjunción, que es la mezcla. O sea, eso ni es bueno ni es malo, ¿no? Están ahí mezcladas las energías. Oposición es darse cuenta. Yo, fijaros, pensar un poco el tema, ¿no? No lo sé si es bueno o malo, no lo sé. Porque igualmente yo puedo estar viviendo con pareja durante muchos años y ser una oposición. Porque del ascendente al descendente hay una oposición. Y puedo ser la persona más feliz del mundo y hacer a la persona más feliz del mundo. Porque, pues, depende de la carta natal. Depende. O bien, pues, en fin, sobre todo la carta es un ente en sí mismo muy, muy preciso, ¿no? O sea que si es bueno o malo, no lo sé. Sobre todo, has dicho, Escorpio, Tauro.
las dualidades entre los signos, como yo las trabajo de una manera, vamos a ver, por ejemplo, Tauro tiene miedo de que le confundan con Escorpio. Por eso Tauro está en la superficie de la Tierra, nada más la superficie de las flores, o sea, no quiere problemas, a mí ustedes no me vengan con prisas, déjenme tranquilo, tal, o sea, ese es el niño Tauro, ¿no? Porque tiene miedo, como Tauro se mira en Escorpio, como todos los signos, o sea, Capricornio se mira en Cáncer, y como yo soy Capricornio, te hablo de mí. Me miro en Cáncer y tengo miedo, terror, a que descubran precisamente mi vulnerabilidad, Cáncer. Por eso, así todo firme, ¿sabes? Así con esa de esto de Capricornio, así, duro, el duro de la película. Ah, claro, claro que digo que soy el duro de la película porque soy vulnerable. La vulnerabilidad de Escorpio hay una metáfora, ¿no? Una piedra, una grieta en la piedra, entra de la lluvia, el agua de lluvia, se mete el agua en la grieta, por la noche hiela, y como sabéis, el hielo aumenta el volumen de aquella cantidad de agua, y la piedra se rompe. Esa roca enorme, incólume de Capricornio duro allí, que no, aquí no pasa nadie, ¡pum!, al suelo. Fíjate la dualidad. Capricornio tiene miedo de que vean su vulnerabilidad, que le confundan con Cáncer. Y Cáncer, precisamente, tiene miedo de todo lo contrario, de que como Cáncer es mucho más controlador que Capricornio, no pongo la controladora porque no se vais a enfadar conmigo, ¿no? Como Cáncer es muy, muy controlador y efectivo además, porque como lo hace así con esa dulzura de Cáncer, que lo quiero por tu bien, por ti, ¿verdad? Para que estés bien y todo eso, y vamos a estar bien, pero siempre que me hagas caso, ¿no? Ese es el punto de Cáncer. Por eso tiene miedo de que le confundan precisamente con lo duro que es Cáncer. Simplemente porque Cáncer viene movido también como Capricornio por la responsabilidad y el compromiso. Y como Capricornio tiene ese toque de realidad, Capricornio dice, mire, pues si no tenemos más, no tenemos más, porque Capricornio es un desierto, es una piedra, pues no tenemos. Pero como Cáncer tiene la responsabilidad de cuidar a la gente, por eso se esfuerza tanto por cuidar a la gente. Y está todo el día sufriendo porque no tiene suficientes medios para cuidar a toda la gente que quisiera cuidar. Imaginaos en este planeta Tierra los miles de millones de personas que necesitan cuidado, ¿no? Esa es la dualidad. Entonces, Tauro-Escorpio. Tauro tiene miedo que le confundan con Escorpio. Porque no, Tauro es extenso. O sea, es las flores, la música, los aromas, sobre la superficie. Pero sobre la superficie sí. ¿Y los pies dónde los tienes? La tierra. Muy bien, es una tierra de abril. Es una tierra que está sujeta a las lluvias y los pies se te mojan y estás en contacto con el subsuelo, con lo que está por debajo de esa maravillosa hierba tan bonita que es ahí el territorio de Escorpio. El territorio de Escorpio es el subsuelo, ¿no? Lo complejo, lo complicado, el lecho del río, el barro, ¿no? O sea, lo que está aquello intenso, ¿no? Pero no, claro, Tauro tiene miedo de que le confundan. ¿Sí? Una pregunta. En el caso de una sinastría, cuando las lunas son opuestas, irían más o menos bien, digamos. Luna en Tauro y Luna en Escorpio. ¿Una sinastría lo quieres basar solamente en las lunas? Pensando en las lunas. Te he oído bien. Es que, ¿puedes repetir, por favor, la pregunta? Que hay una sinastría y uno de los dos tiene la luna en Tauro y el otro tiene la luna en Escorpio o alguna otra opuesta. Mira, las lunas son opuestas. Sí, perdona, termina, que te estoy interrumpiendo. No, las lunas son opuestas. Es un ejemplo nomás.
Bueno, es que para una sinastría hay que ver toda la carta, no solamente la Sí. luna, porque la luna son el niño de uno y el niño del otro, la niña y el niño. Mm. Ya está. Una oposición de las lunas, pues nos va diciendo pues que mira una luna en Tauro, pues ese niño que no me vengas con problemas. Y una luna en Escorpio es un niño intenso, un niño o niña, intenso. Entonces, como Tauro tiene miedo que le crean demasiado intenso porque eso le complica la vida, entonces no, yo soy Tauro, no me confundan. Y Escorpio, pues tampoco quiere que le confundan con Tauro, porque para Escorpio, Tauro es demasiado simple. Tauro se Puede mueve en la ser, superficie. ¿Perdón? una pregunta, otra Sí, claro. pregunta. Una persona con luna en cáncer, por ejemplo, puede ser que a uno le parezca a veces de afuera que tiene algo de Capricornio, entonces, por esta razón. Una Que luna hay en gente cáncer, sí, pero es que que, yo fíjate, conozco, sí, sigue, por favor, dime, acaba la pregunta. conozco- no, que conozco a alguien de luna en cáncer que me parecía que tenía el ascendente en Capricornio y al final no. Igual lo tiene en Sagitario, pero no sé, Es capaz que, que mira, para una sinastría hay que ver toda la carta, ¿no? Y la luna es una parte importante, no, pero sinastría solamente no, una parte. sinastría, pero no es una En- sinastría. En este caso, la pregunta es si esa persona misma tiene la luna en cáncer, pero por esto de querer demostrar lo contrario, a uno de afuera le parece que tiene algo de Capricornio, que no sabe qué es, el Sí, pero ascendente o... ¿por qué te basas en la luna? O sea, el centro de la persona es el sol. La luna es la autoimagen de la niña. Es aquel descubrimiento que hace la niña muy temprano, 1 o 2 años, de cómo va a poder llamar la atención mejor para que le hagan caso, porque eso es lo que necesita el niño o la niña, que le hagan caso. Y eso es la luna. Mm, Es decir, una persona, por orden, pues primero el sol. Si me dices sol en cáncer, es mucho más ilustrativo porque el sol es el casi todo de la persona, es el centro, el ser, el alma. La luna es la Mm, autoimagen del niño, que nos sigue viviendo con nosotros toda nuestra vida, no desaparece el niño, ¿no? Pero está formado por condicionamientos infantiles, primeras experiencias, grabaciones infantiles, traumáticas sí. normalmente, etcétera. Bueno, la luna, en fin, no es precisamente un buen ejemplo, ¿no? Porque la luna es un déficit, la luna es deficitaria, es el niño vulnerable, ¿no? Que necesita todo. Esa es la luna. Ahora, si me dices el sol, pues esto, lo que te he explicado yo antes, ¿no? O sea, cáncer, Capricornio, pues mira, cáncer, pues no quiere que le confundan con Capricornio porque realmente es más duro que Capricornio, cáncer, porque no lo parece. ¿No? Otros más, Aries, por ejemplo, ¿no? Aries Libra. La dualidad Aries Libra, estos son los jovencitos, ¿no? O sea, son los jovencitos del zodíaco. Es Marte-Venus, ¿no? Además, Marte-Venus directos, no son dobles signos, son dobles regencias como Acuario, Piscis o Escorpio, ¿no? Que tienen doble regencia. No, es Marte-Venus, ¡paf! Directo. Es, pues mira, el impulso y la recepción. Mm, Yo diría que es la dualidad o la polaridad. No me gusta la palabra polaridad, es igual, la oposición. Me gusta más, así es más astrológico. Es la oposición más directa, más clara, más diáfana. Aries se mueve por estímulos. Si no tiene estímulos, Aries, ¡pum!, al suelo. Se mueve por estímulos y cuando ese estímulo ya prácticamente ve conseguido lo que quería, ya no le sirve y por tanto, depresión de Aries. Libra necesita estímulos de Aries. Porque Libra es el contrapunto, ¿no? Es que ni blanco ni negro. Entonces Aries le va enviando estímulos y unas veces les dice blanco
entonces Libra le dice negro. Otras veces le dice negro y Libra le dice blanco. Y son la dualidad más, dijéramos, más clara, más directa, ¿no? La dualidad Leo-Acuario es más difícil, porque son dos signos fijos, uno de madurez y otro de vejez, ¿no? Leo es ese punto de protagonismo que yo siempre les digo a los Leo que no tienen que hacer nada, porque Leo es el número 5, ¿no? Es el número 5, es lo que decíamos antes, es el número de la manifestación humana. Siempre digo, no tienen que hacer nada, simplemente estar. Y como la película del Rey León, ¿no? Estar arriba de la roca, ¿no? Y cuando aparece el Rey León en la roca, los animales se calman, ¿no? Juan, Sí, ¿sería lo mismo tener un ascendente Leo que un sol en Leo? ¿Daría la misma efecto? no, porque hay que ver los aspectos. Claro. Hay que ver cómo está aspectado. Un sol en Leo puede estar en la casa 6, por ejemplo, o puede estar en la casa 12, ¿no? Pero un ascendente, como que es lo primero que sale, sí, el ascendente Leo viene regido por el sol, estupendo. Pero ese sol que está en Leo, pues puede tener otros aspectos, depende. Pero mira, el ascendente, ya por definición, el ascendente es nuestro espejo. Cuando nacemos, nos ponemos un espejo delante y para que nos vean, pero claro, nos ven lo que queremos que nos vean. Claro. Y al mismo tiempo vamos aprendiendo a cómo nos gusta más que nos vean. Y por tanto, pues bueno, nos arreglamos de una manera o de otra, hacemos un número de circo u otro, ¿no? Ese es el ascendente. Y depende muchísimo de cuántos planetas hay en la casa 1, de los aspectos que caigan de los planetas al ascendente, etc. En cuanto al Sol, no, el Sol es el centro. El Sol en Leo, centro, ahí está, ahí lo tienes. El ascendente no tiene los valores integrados del signo como los tiene el Sol, por ejemplo. No hay ningún ascendente que tenga los valores integrados como lo tiene su planeta regente. No, claro que no, porque el ascendente es el cuerpo físico también, ¿no? El ascendente es el cuerpo físico, lo que manifiestas, lo que enseñas y ya está. O sea, eso es lo que enseñas y punto. Y ese ascendente tiene un regente o dos a veces, o cuatro, porque si tiene una casa, por ejemplo, una casa, un ascendente en Acuario y parte de la casa 1 en Piscis. Acuario tiene dos regentes, ¿no? Saturno y Urano. Y Piscis tiene dos, Júpiter y Neptuno. Con lo cual, esa casa 1 tiene 4 planetas regentes. Pero ascendente Acuario, por ejemplo, ¿no? Ese es el ascendente Acuario. El regente Urano es un planeta que tiene su personalidad propia, envía energía. El ascendente no tiene energía, porque es un punto de cálculo. Oh, mira, hubiera tenido que empezar por ahí. La diferencia entre el ascendente y el Sol es que el ascendente es una medición, punto de medida. Y si me dices, ¿dónde está el ascendente? Pues esto, es un punto en el espacio, que si yo aparto los dedos ya no existe. Tú sal por la noche, una noche de estas de luna nueva, en fin, que veas todo el firmamento, coge el telescopio más potente que puedas, no verás el ascendente, bueno, el horizonte más o menos lo ves, ascendente, descendente es el horizonte, pero ves montañitas y tal, pero el meridiano, por ejemplo, no lo verás el meridiano, porque es un punto de cálculo. Por tanto, la diferencia entre el ascendente y el Sol es que el ascendente es una medida, una medición, y el Sol es la estrella de nuestro sistema solar, es el cuerpo celeste por naturaleza. Imagínate la diferencia que hay de eso. Un ascendente es una medida, nada más que nos indica cómo es el cuerpo físico, nos indica las progresiones del ascendente, los accidentes que pueden tener, los aspectos a planetas al ascendente nos cambian la fisonomía, etcétera, etcétera. Pero la diferencia entre el ascendente y el Sol es
como de la noche al día. Porque el Sol o cualquier planeta regente de ese ascendente es un cuerpo celeste, es un cuerpo con masa y velocidad y por tanto emite energía. El ascendente no emite energía. No podemos decir que hay aspectos que el ascendente hace cuadratura. No, es que no tiene ningún sentido. Es como no tiene ningún sentido pensar que los nodos de la Luna o el Lilith o eso hacen aspecto. No tiene ningún sentido, porque los nodos de la Luna también es una medida. Es una medida, la intersección de la órbita de la Luna con la eclíptica es una medida, es un punto de cálculo. Por tanto, ¿qué energía va a tener eso? Conduce la energía, como los nodos de la Luna son dos portales, y conduce la energía, claro que sí. Pero ¿por qué vas a transitarla? ¿Por qué vas a progresarla? Si no tiene energía, ¿qué energía vas a hacer? Los planetas al nodo sí, pero el nodo a eso no. ¿Sí queda un poco más claro lo del ascendente y el sol? Ascendente Leo y el sol en Leo. Sí, sí, muy claro. Sí, sí, gracias. Maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Habla Isadora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, maestro, muchas gracias. De nada, al contrario. Es que está muy interesante todo lo que está hablando y las preguntas que le están haciendo, pero me quedé pensando, ¿por qué podría ser que a lo mejor algunas personas manifiestan más el ascendente que el propio sol? ¿Tendría que ver con los aspectos? Mira, te voy a poner mi ejemplo. Sí. De joven y hasta muy avanzada la madurez, nunca nadie me hizo, o sea, me detectó Capricornio, jamás. ¿Por qué? Yo tengo el ascendente Virgo y Júpiter en el ascendente. Siempre he tenido la panza de Papá Noel, yo, ¿sabes? O sea, de Santa Claus. Ok. Por Júpiter en el ascendente. Claro. Júpiter en el ascendente, cuadrado a Mercurio, su regente, una bonita recepción mutua, cuadrado afín al Saturno, todas partes, ¿no? A mí siempre me decían eso, incluso, hombre, pues tú eres un jupiteriano, un sagitariano. Digo, no os confundáis. Tengo ascendente Virgo con Mercurio en Sagitario, conjunto a Marte en Sagitario. Y esa es mi parte sagitariana, pero es una parte que luego yo puedo tener todo lo que quieras de Sagitario, pero como está casi conjunto al Sol, el Sol es el que agarra, es el que lleva las correas del caballo, ¿no? Sí. O sea, claro que puede variar muchísimo, muchísimo, depende de los... Y además, fíjate, hay un aspecto, esto también, creo que lo hemos visto en clase la última vez, ¿no? Aspectos de Neptuno al ascendente, Neptuno, son dramáticos, porque desdibujan completamente la imagen de ese ascendente. El aspecto Sí, que es mi sea, ¿eh? caso. Dime. Ese es mi caso, porque tengo Ah, una sí, es verdad, Claudia, es verdad, Claudia. Ahora, mira, me ha venido. Yo tenía una pregunta con respecto a Neptuno también. Venga, Seba. Tengo una cuadratura de Neptuno Capricornio a Luna en Piscis, casa 11. Y no sé si eso me está generando ahora problemas digestivos, porque toda esta semana me está costando tragar los alimentos. Y Neptuno Bueno, como... hay que ver las progresiones. Esta es tu carta, ¿verdad, Seba? Sí, esa es mi carta. Y Neptuno se está acercando a la posición de mi luna en tránsito. Ah, en Está tránsito. Ah, claro. oh, O sea, pero la cuadratura la tengo natal. Fíjate que hay Neptuno en sí, Capricornio, tengo una cuadratura a la luna. sí, Pero en tránsito vaya. Neptuno está en Piscis ahora. Sí, pero está por aquí, Neptuno. Está lejos todavía. Sí, está lejos todavía. Sí. Vamos, mira, ¿sabes? Por eso me gusta ver las cartas a mí, porque fíjate que la cuadratura de la Luna a Neptuno, Sí. Neptuno son 2 grados, hay un cambio de triplicidad, porque este está Neptuno en cardinal y la Luna en común o variable. Y además esto está 2 y 3, 5 grados. Pero aquí tienes un maravilloso trino Sol-Luna, que claro, es que
un trino Sol-Luna prácticamente exacto. A ver si me dibuja esto. Fíjate, ¿ves? Sí. Y además con Sol-Saturno, Luna, esto aguanta catedrales, ¿eh? Vamos a ver, sí, debe ser otro tránsito, que te debe estar fastidiando. Sí, Porque... la otra que estoy pensando yo, porque siempre veo mi carta, que tengo un quincuncio, ¿no? De Sol Saturno al ascendente. Sí. Y una Hmm. sesquicuadratura de Mercurio Urano al ascendente. Bueno, esto, mira, ese quincuncio, vamos a ver, esto es un quincuncio. El quincuncio, como antes he explicado lo de los números relacionados con los aspectos, cuando no sepáis cómo interpretar un aspecto, vamos a ver el ejemplo del quincuncio, ¿no? El quincuncio son 150 grados que se descomponen en 90 más 60. Con lo cual, son 90 grados que son la cuadratura, que es una crisis, seguida por 60 grados que es un conocimiento. Es decir, poner una cosa en crisis para luego entenderla. Y así sucesivamente, porque el quincuncio va funcionando. Entonces, esto en el ascendente, ¿qué podría dar? Físicamente, pues bueno, físicamente, fíjate que este aspecto de Sol-Saturno hace que tengas aquí, que se vea en tu físico el Sol-Saturno. De hecho, en el físico se ve cualquier aspecto. Aquí tenemos el trino de Neptuno, en la sesquicuadratura de, vamos a ver, de Mercurio aquí, el trino de... Es que yo sinceramente hay gente que dice, es que yo adivino los ascendentes fácilmente. Fíjate lo complejo que puede ser adivinar un ascendente. Porque aquí además, bueno, la oposición de Plutón es testimonial, porque Plutón, cuando tú naciste, estaba muy alejado de la eclíptica. Básicamente, fíjate aquí, en este punto, si te sitúas en el ascendente, es decir, es lo mismo que hace todo el mundo que te ve, aquí están viendo Sol, Saturno, Mercurio, Urano y Neptuno. Aquí, en este mismo punto, en este que estoy señalando aquí. Con lo cual, pues bueno, ven muchas cosas, ¿no? Ven muchas cosas, ya te he explicado mi propio ejemplo, ¿no? A mí, pues nunca me acertaron el signo de Capricornio, porque además lo tengo en el segundo signo de la casa cuarta. Tengo la casa cuarta en Sagitario y el Sol en Capricornio. En cuanto el segundo signo de él. Está escondido mi Sol, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Soy Teresia, hola. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Que tengo mucho más aspecto del ascendente que a mi Sol, o es como que supongo que la parte que se ve desde el ascendente, es decir, desde fuera, es mucho más visible y mucho más, tiene como mucha energía de fuego, y quería saber, si me podría comentar algo sobre eso. Y el Sol justo está como muy escondido. ¿Es esta tu carta? Sí. Vamos a ver, ¿qué tienes al ascendente? Un trino de Marte. De Venus Aries y Júpiter Urano conjunto en Sagitario. Pero son trinos esto, ¿no? Sí, hacen como un gran trino con el ascendente. Exacto. Ay, mira, caray, tú. Sí. Vamos a ponerle. Bueno, esto es un ascendente de máxima armonía, ¿eh? Ya lo debes saber, esto es este gran trino. Y además, fíjate que aquí también se ve esta conjunción Júpiter-Urano y el trino con Marte. Sí, Venus también, porque esto está a 15 grados. Si dijéramos que el ascendente caería a 15 grados, por tanto, Venus también hace el trino al ascendente. Sí. ¿Y cuál es tu preocupación con esto? Nada, que es como que me llama mucho la atención a mi carta, que mi Sol es como muy
¿no? Tiene un punto escondido en la casa 8, en Piscis, con una lejana cuadratura de Júpiter y de Neptuno. Y luego tengo un ascendente muy fuerte, de mucha energía, ¿no? Lo veo Sí. como bastante dual. No lo veo tan dual, no, Leo es Leo, ¿no? El ascendente Leo. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que recibe Leo con una cantidad de planetas muy bien visibles, que son estos que hemos dicho, ¿no? El Sol en Piscis, no, esto es Quirón, tiene un sextil a Quirón. ¿Y qué me decías? Una cuadratura de Júpiter, 10 grados a 19. Y de Son Neptuno también. 9 grados de diferencia, ¿eh? Con Neptuno, fíjate, con Neptuno son 10 grados, ¿eh? Fíjate aquí para que lo veas. El Sol está a 19, lo ves, ¿no? Neptuno a 29, son 10 grados. Exactos. Sí, pero esos son 9 grados de diferencia, de orbe. Es Para mí demasiado. ya no están en aspecto, ¿no? Para mí un aspecto entre Sol y planetas 8 grados le doy, ¿no? Y fíjate que aquí Júpiter está a 10 grados y el Sol a 19. Otros 10 grados también, ¿no? Claro, aquí dijéramos que en la cuadratura, si es que hay una cuadratura, sí, es una cuadratura, ¿no? Estaría aquí en el punto medio, ¿no? Aquí a 20 grados estaría, pero yo tampoco creo en eso de los puntos medios, ¿no? Sobre todo cuando no hay un orbe de aspectos, Vale. no creo en esto. No, es es decir, eh, para mí cuando hay tantos aspectos al ascendente, eh, bueno, es un montón, un conjunto de planetas que se ven en el ascendente. Y el Sol, pues está aquí, en principio, no, yo podría... hay quien pudiera considerar que tienes el Sol sin aspectos. Yo no, porque hay un aspecto con Quirón, y yo tengo en Sí, cuenta ¿no? Quirón, Sí. sí, un sextil a Quirón. Si ves, porque fíjate, 9, 19 a 23, que son 4 grados. Y sí, aunque Quirón es pequeñín, pero sí, yo lo tengo en cuenta y nada más, con lo cual... Es bueno que tenga un sextil, o sea, un sextil entre Sol y Quirón. Sí, lo que estoy diciendo. Sí, Sol Quirón, sí, exactamente, un sextil a 3 grados. 3, Y 4 grados. ¿Y sería Sí, casi sí. como un sol feroz, como lo llaman? No, feral, como un sol que no tiene aspectos y que... Yo no utilizo esta terminología porque me parece de esto, Vale. pero para mí no es un sol sin aspectos, es un sol, suponte que no existe este sextil de Quirón, porque yo siempre recomiendo, mira, es muy difícil que haya un planeta sin aspectos, que no tenga ni un quintil, no tenga ni un semisextil, es muy difícil, Vale. muy poco probable, ¿no? Pero oye, da igual, porque simplemente es un aspecto que tiene la ventaja de que no le interfiere nadie, no le dificulta a nadie en su camino, pero como todo en la vida, la ventaja viene acompañada con su inconveniente, lo que es un inconveniente es una ventaja y viceversa, tiene el inconveniente de que no recibe la ayuda de nadie. O sea, Ajá, vale. suponte que este es un sol sin aspectos, pues ya está, fantástico, ¿no? Y bueno, en casa 8 pues, es lo que tú compartes con los demás. Supongo que no te habrás creído eso de la maleficencia de la casa 8. Bueno, es intenso, igualmente. Tener el sol en casa 8 es intenso. Intenso en Piscis, Sí, sí, porque es como también. que, claro, es como que el sol en Piscis es como muy íntimo y como muy, no sé, muy relacional a nivel íntimo, y el ascendente Leo me pide justo siempre estar en primer plano, ser muy visible. Y noto un poco esa dualidad siempre, ¿no? La dualidad no te entiendo muy bien, ¿no? Porque para mí Es Piscis como es... que la vida me lleva por un camino donde soy muy visible. Trabajo con lo creativo, soy pintora y soy muy visible en el público, digamos, ¿no? Públicamente. Y justo mi sol se mueve más en un plano más íntimo, se siente más cómodo con un pequeño círculo, ¿no? Bueno, ¿no sería este miedo escénico que te daría Quirón en la 10? Tal vez Normalmente también, sí. Quirón en la 10 da miedo escénico. Yo tengo clientes
que me han consultado precisamente por eso, por miedo escénico, ¿no? Es miedo a la escena, ¿eh? O sea, una cosa es el miedo a la escena y otra al público. Tú tienes este Quirón ahí, en fin, es el miedo a la escena, porque la Casa 10 es nuestra escena, ¿eh? Lo que Ajá. montamos, el escenario que montamos para darnos a conocer y que nos reconozcan, ¿no? Y el público es la Casa 11. Pero no sé, o sea, para mí el sol en Piscis es sutil, es delicado, para Piscis no hay que hacer nada porque ya está todo hecho, porque es el último signo, ya está, ya nos vamos. Ya es el caos, es el contacto con el caos. Fantasía e imaginación pura y dura. Imaginación, es que ni siquiera eso, ¿tú crees que el océano tiene imaginación? ¿O la niebla? No, simplemente es Claro, la no. dispersión. Es caos, ¿no? El Más que caos, nada. sí, sí, el caos del que venimos todos, según algunos sistemas de creencias, ¿no? Venimos del caos y nos vamos al caos otra vez, en Claro. nuestro hogar, ¿no? Y el sol está representando eso, no hace falta hacer nada. Lo que pasa es que, claro, como estamos en un mundo tan competitivo y tan exigente que todo el mundo tenemos que, pues en fin, yo diría que a lo mejor lo que tú tienes, pienso, o sea, porque esto, como yo siempre digo, no estamos interpretando aquí, ¿no? Porque para interpretar hay que hacerlo de tú a tú, ¿no? Pero un sol aquí, con este sextil a Quirón, el Sol, el signo de Piscis, y además con un Mercurio en Piscis también, Mercurio en Piscis, sextil medio cielo, yo lo que entendería es todo lo contrario. El Sol no necesita nada, Piscis no necesita nada porque ya lo hemos hecho todo, es que no hay que hacer nada más. Ya hemos vuelto toda la rueda, pero como seguimos en la rueda, pues la rueda nos exige, ¿no? Nos exige y por eso, y además Mercurio, que es el razonamiento, lo pones en Piscis, es como el periodista en la niebla, que no ve nada, ¿no? Y este no ver nada lo transmites aquí arriba, y o sea, quiero Lo decir, tengo, ahí abajo tiene como un trino con Plutón y Saturno. Entonces, igualmente tiene una bastante facilidad de retención, ¿no? retención por Saturno, sí, porque Saturno. cuando tú naciste, Plutón estaba alejado de la eclíptica Vale. también. Saturno sí, claro, pero Saturno es en la casa cuarta, ¿no? Es una casa cuarta muy, muy dura, muy dogmática. Más que dogmática, Saturno no es dogmático. Saturno simplemente es realista. Y un Saturno en un signo de agua como Escorpio, es intenso, pero no le pasa lo mismo, como hemos dicho antes, con Saturno en Cáncer o Saturno en Piscis. No, simplemente, para mí el tema difícil, para mí es esta cuadratura a la Luna. Saturno-Luna, esto sí que, uf. De todo lo que me has dicho, Sí. que te preocupa y todo eso, esto es para mí el tema. Esta cuadratura de Saturno-Luna. Saturno y ponle Plutón también. Plutón es esconder el poder personal. Plutón es, en fin, en los mitos griegos, el arquetipo de Plutón es la energía o lo que hay debajo tierra. Debajo tierra hay una riqueza enorme. Precisamente es cuando excavamos pozos para extraer agua o minas para extraer metales, en fin. Y Plutón es eso, es nuestro poder. El único miedo de Plutón es que hay que excavar, hay que perforar la capa de la Tierra para ir a por ello. Y bueno, eso puede dar un poco incomodidad o pereza o miedo y tal, pero yo Y para si mí está en la casa 4, significa que la infancia o el pasado ha sido duro, ¿no? La experiencia con los raíces familiares, ¿no? Vale. pues yo diría que sí. Y que eso Yo diría que no permite a mi luna ser tan acuariana como le gustaría ser, por ejemplo. tú lo has dicho, sí, esto es lo que vería, sí, sí.
El tema es, Vale. no, al contrario, hay una lucha. O sea, porque tú eras una niña acuariana, una niña diferente, con tus ganas de libertad y tal, y de hacer lo que tú creías que tenía que hacer, ¿no? Eso es lo que era la luna, pero uno está en tierra de Saturno, ¿eh? Porque esto está, Acuario viene regido también por Saturno, y en cuadratura, sobre todo es una cuadratura 3 grados, 3, es exacta, es una cuadratura Ujú. exacta esta, ¿eh? Y yo diría que este es el problema para mí, ¿eh? Esta es la lucha y el bloqueo, ¿eh? Porque claro, Saturno, como Saturno frena, cristaliza, esclerotiza, finalmente cualquier aspecto de estos duros de Saturno bloquean. Con lo cual, Ujú. sí, sí, yo también veo que es una niña así con unos bloqueos muy fuertes, sí. Todo lo demás, Ujú. ¿no? O sea, hay un gran trino. Pasa, ¿sabes qué? Ujú. Estos grandes trinos para mí es una zona de confort. El trino, eso ya lo decían los antiguos árabes en el siglo 8, 9 y 10 o 13, hasta el siglo 13, ¿no? Cuando el esplendor del Islam en Damasco y Bagdad, ¿no? Cuidado con los trinos. Ujú. Al-Biruni o Abu Bakr, estos grandes astrólogos de aquella época, ya lo decían, cuidado con los trinos porque son zonas de confort en las cuales nos instalamos y olvidamos realmente nuestro trabajo. Yo podría pensar eso, este gran trino, que no es un gran trino, porque un gran trino sería cuando aquí hubiera energía. Sí, un planeta, ¿no? Un planeta, Mm. eso es. Pero simplemente estos dos aquí y estos dos aquí, bueno, pues más o menos, o sea, esto funciona muy bien, pero eso tapa esta historia. Más, aquí tienes Van Lindit Sí, también, ¿no? yo he sacado siempre la conclusión porque me fui disparada de mi país y Ajá. por ese trino de Júpiter-Urano a Marte de casa 9 y a Venus, ¿no? Y ahí pues me encontré con el amor y ya me fui quedando y tal, ¿no? Entonces me lo tomé más como ese salir disparada, ¿no? De mi país de Sí, origen. sí, sí. Y en el extranjero acabé trabajando con lo creativo, ¿no? Que es ya ese Marte y ese Venus en Aries al ascendente. Sí, y además regido por Neptuno. Neptuno hace un trino al medio cielo, ¿no? El regente de la 9 es Ujú. Neptuno y Neptuno hace un trino al medio cielo, ¿no? Con Que lo es donde cual, pues haría está. carrera, ¿no? Un Sí, poco. es la profesión, sí, sí. Como digo, el escenario donde tú desarrollas lo que has venido a proponer al mundo, ¿no? Y además, pues con ese Júpiter en la casa 5. Oh, claro, fíjate, pues además tienes un trino aquí, la mar de bueno. Júpiter-Urano, mira, a ver, Urano es regente de la Luna, regente dispositor de la Luna, y precisamente esta es la creatividad. La casa 5 es lo que tú quieres crear, ¿no? Y Ujú. ¡pam! Disparado aquí un trino a Marte, claro, claro. Y el hecho que el ICE y el medio cielo estén en 29 tiene algo No, significado. no, no, es un punto de medición, nada más, es un punto de cálculo. Si Es los un, últimos grados estos En no absoluto, no tienen. le doy Vale, ninguna importancia porque es una cuestión de trigonometría esférica, es un cálculo. No tiene vale. por qué, o sea, simplemente que, bueno, pues es el paso de un signo a otro. Muy bien, pues en este signo, si lo tenemos en Aries, sabemos lo que es Aries y lo pasamos a Tauro. En el momento Vale. en que un planeta esté en un cambio de signo, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tienes Plutón, Ujú. Plutón a 29, pues mira, ah, fíjate, no sé si eso puede ilustrar. Un planeta es un foco de energía, ¿vale? Pones una luz y delante de la luz pones un papel de dos colores. Aries en rojo y Tauro, aquí qué sería, Libra en verde y Escorpio en rojo, por Escorpio, ¿no? Agua caliente, muy bien. Entonces esa luz va pasando del verde al rojo, ¿no? Pero como cuando tú naciste estaba a punto de salir de Libra para entrar en Escorpio, todavía había una gran parte de este Plutón en Libra, pero ya iluminaba una parte de Escorpio, ¿no? Con lo cual, ¿qué podemos pensar? Que aquí Plutón un 55 o 60% es de Libra, se expresa en Libra y el resto en Escorpio. Y ya Ajá, está. Y vale. no tiene más historia, no tiene más. No, porque el planeta.
no hay grados malditos aquí, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Claro. Vale, pues muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? Mira, soy Ana. Sí, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo es que me sale ahora justo al hilo porque la carta de mi hija es la consulta que tenía, que la identifico más con el ascendente que con su sol en Cáncer. Bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Es una niña muy intensa y, a ver, que tiene 5 años, pero... Aquí tengo dos Anas, Ana Morgade o Ana Zen. Sí, no, yo soy Ana Morgade, pero Vale. la tenías como hija de Ana o algo así, creo. Ah, sí, es verdad, hija de Ana. ¿Hijo o hija de Ana Morgade? Hija. Hija, vamos a ver. Las aclaraciones con mi hijo fueron espectaculares. De hecho, nos va muy bien. Hija, vamos a ver la hija. Y bueno, lo que veas tú. Oh, claro, pero es que aquí tienes un ascendente muy cargado, claro, Saturno en el ascendente. Normalmente, Saturno en el ascendente, jolín, fíjate, hombre, cantidad. Aquí tienes, aparte de Saturno en el ascendente, Venus, Júpiter, vamos a poner aquí en líneas para que lo veamos bien. Fíjate, Venus, Júpiter. Aquí tenemos una Venus cuadratura al ascendente que arrastra Venus, que arrastra Júpiter. Después tenemos el trino del Sol, ¿sí? Un trino lejano, pero también puede ser con 24, 6 grados, sí puede ser. ¿Qué más? Tenemos la sesquicuadratura de Júpiter Mercurio y Marte. ¿Qué más? El trino de Quirón es testimonial, es pequeño esto. Pero bueno, fíjate cantidad de aspectos que funcionan sobre el ascendente, ¿no? Pero el que domina básicamente es Saturno. Y aquí Saturno, pues está como te he dicho antes, 28, 29 de Escorpio, pues mira, sería un 70% Escorpio y un 30% de Sagitario. Pero Saturno en el ascendente nos da, luego veremos por qué, ¿no? En todos mira que llevo muchos años haciendo cartas, ¿no? O sea, 40 y pico, ¿no? Y además mi madre también tenía Saturno en el ascendente, ¿no? O sea, toda la gente que tiene Saturno en el ascendente pueden ser cartas completamente distintas, pero siempre hay un miedo. Saturno, miedo, ascendente físico, miedo a la integridad física. Porque Saturno es donde ponemos el máximo esfuerzo en la carta. ¿Por qué? Tenemos el máximo miedo. Tenemos el máximo miedo porque ya es una cuestión cultural. Ya sabes, ¿no? Este planeta es un planeta del miedo. Desde el ser humano de la prehistoria, del Paleolítico, ya consiguió de los demás a base de palo, ¿no? A base de meterles miedo, ya consiguió agarrarles la comida que tenían los otros. Eso es un planeta de miedo. Por tanto, Saturno es cultural, eso es la cultura del miedo, todos los sistemas de creencias, el miedo al infierno, en el Islam el miedo al balance final, etcétera. En el hebreo, en el hebraísmo todavía es peor, pero todo es un planeta de miedo. Por tanto, yo siempre voy al final, al origen. Nunca, y siempre recomiendo, todos mis alumnos ya lo saben, ¿no? Siempre recomiendo ir al final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que no haya nada. Como he dicho antes, el porqué de todo esto, aparte de haber un Big Bang o lo que sea la creación, vete a saber lo que es, ¿no? Pero al principio todo es vibración. Mi libro de iniciación en la astrología se llama así, Vibraciones Astrales. Fue publicado en el año 90 o así, ¿no? O antes. Todo es vibración. Porque todo en el mundo, este mouse es un
un equilibrio entre materia y energía. Un equilibrio, ¿no? O sea, esto por la ecuación de Einstein, no por la filosofía hermética, todo es vibración. Igualmente aquí, iros al origen, porque Saturno nos da ese miedo a la integridad física, miedo a qué va a pasar con mi vida, cómo voy a... O sea, por eso, porque donde está Saturno, allí ponemos el máximo miedo, porque es una cuestión cultural. Podría preguntarte, no sé si aquí hubo algún Maestro, problema. y en este caso, como tiene su regente, el regente del ascendente, lo tiene en cuadratura con Saturno. Saturno son sus necesidades también. Y estamos hablando de eso que usted dice, de ese miedo pues a la integridad física y demás. Es como que necesita un cuidado, ¿no? O que requiere un cuidado de los otros. Por la Como casi, sesquicuadratura. sí, como casi una exigencia. Sí, yo te iba a preguntar una cosa, Ana, porque esto me he encontrado con... sí, es una exigencia, Susana, y tanto. Saturno igual a exigencia, autoexigencia. No sé si, me pregunto, porque he tenido bastantes casos en que Saturno, que está a un grado por la casa 12, no está en la casa 12, se expresa en la casa 1. Pero ese grado, a veces, me ha sugerido que ha habido algún miedo en el momento del parto o días antes del parto, o algún miedo del ambiente, o tuyo, Ana, o de quien sea, hay cuidado, qué tal, que puede haber alguna historia. Podría ser, ¿no? Yo te puedo decir, ella venía del revés y no lo supieron hasta el último momento y nació por ventosa. O sea, si no, no nacía. Bueno, y Tiene supongo algo que que ver. sí, no, claro que tiene que ver, y sobre todo lo que tiene que ver es de que probablemente, como es absolutamente natural, después se hablara de esto, ¿no? Y cuando la niña nació, los niños son esponjas, son antenas, lo captan todo, pero no lo entienden. Y lo que entendió esa niña, esa preocupación, pobre niña, cómo venía y tal, sí, entre vosotras, tú, tu marido, toda Claro, la sí, gente, sí, ¿no? sí. Ese hablar, que la niña dice, bueno, ¿qué está pasando aquí conmigo, no? Eso puede ser que le haya dado un miedo a su integridad física, a Y su propia maestro, integridad, ¿no? y maestro, también puede ser esa absorción que es tan típico de Escorpio, ¿no? Y ahí con ese Saturno, que su regente está en Cáncer, pero es que hace un estelium o una conjunción con Mercurio, que es su madre también. Es decir, que ella como que demanda mucho a lo mejor de la madre. Demanda más del padre que de la madre. Bueno, a lo mejor están cambiados los roles. Sí, podría ser los roles cambiados, sí. Los roles pueden estar cambiados. Sí, demanda, sí. Hombre, vamos a ver una sesquicuadratura de Marte a Saturno. Es una, sí, bueno, además es una sesquicuadratura interna por eso, ¿no? Interna, y el que no sé si demanda más al padre, porque hay ese trino del Sol. El Sol representa el que hace de padre, es decir, el protector, ¿no? Luego, cuando uno se va desarrollando y va entrando en la madurez significa que uno sea su propio protector, ¿no? Que no necesites un padre, pero la niña no, claro, necesita un padre. Y entonces esta sesquicuadratura Marte, sí, esto es así. Luego Mercurio, regente de esto, de la 8 y de la 7, claro, sí. Probablemente, bueno, primero hay que verlos si los roles están cambiados o no, ¿verdad? Pero este ascendente sí, claro, recibe ahí muchas energías, ¿no? Y luego la luna en Leo, que ya sabemos que la luna en Leo es la reina. Ella es la diva. Ella va de diva. Claro, Sí, sí, claro. sí. Mi Y le entrenador tiene luna en encanta. Leo. La casa 9. Sí, sí, ella es la diva, ella es líder. Ella También actúa mucho le de debe líder. costar, le debe Va con costar la que no le luna. presten atención. Claro, claro. Ella
Exacto, sí, sí, sí. A mí mi entrenador siempre me escribe, ¿qué pasó? No me contestaste el mensaje, ¿qué pasó? Todo el tiempo me dice así. Porque son así. Ella es una niña muy, muy alegre, pero tiene un punto de muchísima exigencia, incluso conmigo, y de exigir muchísimo. Y claro, yo la veo como un sol en cáncer y digo, pero ¿dónde está? No es que sea así, que es cariñosa también, pero vamos, que Es esa esto, luna en Ana, mira, cáncer, la posición de Saturno. Esto es muy fuerte, porque es el único planeta angular. Este ya no es angular, pero Saturno es un planeta absolutamente, y además es sus necesidades. Saturno es regente de la casa 2. Ella necesita asegurarse su físico, su integridad física. Física quiere decir miedo a la muerte. ella es lo que decías de comentarios, ella al sacarla por ventosa tuvo una cicatriz en la frente, de hecho aún la conserva. Entonces sí que hubo eso de tal y los primeros días pues ponerle su gorrito en las visitas, por lo típico, esa sí que tuvo como además era, a ver, de bebé era un quemazón bastante grande, ahora no es nada, que incluso le quedó debajo del pelo así justo en el límite, pero sí que tuvo un quemazón en la frente. Claro, pues ahí está un poco su miedo, ¿no? Y eso es, dijéramos, es el planeta, podríamos ver aquí el regente, pues mira, puede ser Marte, la Luna en Leo, o sea, aquí no hay ningún planeta domiciliado aquí, por tanto, pero no, por mí, o sea, el Saturno aquí es el dominante, por eso. Pero fíjate, o sea, el ascendente es el físico. Y Saturno, el miedo más grande, pero súper, o sea, ríete del miedo de Plutón, no, nada. No, Saturno es un miedo puro y duro y además, o sea, sí, bueno, sí, claro, muy alegre, claro, ese sol, claro. No, Volviendo a mi pregunta. Júpiter, claro. Hola. Sí, dime, Ana, sí. Y Saturno que está en cuadratura con Júpiter, en este caso porque ella tiene el ascendente a Sagitario, entonces ese Júpiter un poco es como que la representa. Bueno, hace más la cuadratura a Venus, es más exacto a Venus y luego Venus arrastra a Júpiter, ¿no? Pero sí, o sea, de hecho es Saturno-Venus, Venus regente de la casa, 6-7. Y vamos a ver, mira, a Júpiter es la expansividad y Saturno es el bloqueo, ¿no? Como decía en la carta anterior o dos cartas anteriores, Saturno es el bloqueo. Entonces, Saturno bloquea, impide, frena, ralentiza esto. Esto, pues es esto, ¿no? El público, Venus y luego, pues el regente del descendente, ¿no? Que es el regente de Tauro, ¿no? Y Júpiter, claro, pues le frena, o sea, una cuadratura es un enfrentamiento frontal. Así como la oposición es darme cuenta de qué es lo que me tengo que dar cuenta, no, en la cuadratura es una crisis, una lucha, o sea, basta, aquí no. Entonces, cuando se trata de Saturno, como es angular, porque fíjate que ni Venus ni Júpiter están bien en Leo, es demasiado pasional, ¿no? Venus está deslumbrado, ¿no? Y Júpiter también, pero en cambio Saturno no, porque Saturno en Escorpio, como Escorpio es domicilio de Marte y Marte se exalta en Capricornio, Saturno y Marte se llevan bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque Marte se exalta en Capricornio y Saturno, pues en tierra de Marte, pues también está bien, ¿no? Por ejemplo, una oposición Marte-Saturno, creo que lo he dicho, ¿no? Marte-Saturno sería, Marte es la chispa y Saturno el carbón, el combustible. Por tanto, muy bien, ningún problema, ¿no? Ahora, Saturno-Venus, no, claro, Venus es el disfrute
de los sentidos, los sentimientos, la ética, la estética, y esto se lo impide, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí recibe este trino del sol, ¿eh? Esto, conforme vaya madurando, este papel del sol le ayudará muchísimo, porque, claro, finalmente el sol es el sol, es el centro, o sea, lo demás, pues mira, es adicional, ¿no? Pero bueno, adicional porque hace mucho ruido, desde luego, este Saturno ahí. Uf. Maestro, de todas maneras, aunque estén los roles cambiados, yo pregunto, porque tus dos regentes es Júpiter y Neptuno, ¿no? Ajá. Entonces, es que a los dos, tanto al padre como a la madre, independientemente que los roles estén cambiados, los absorbe bastante a los dos, porque Júpiter también está ahí arriba, lo tiene Leo con esa luna que es la reina, que es la diva, y Mercurio lo tiene también en Cáncer, con Saturno, con Marte y con su propio Sol. Es Sí, decir, sí, como que estos absorbe aspectos, sí. mucho padre y madre, ¿no? Tiene que ser, como ella, tiene que ser el centro, ¿no? Y Sí, la tiene, sí. y es el centro total, tiene que ser el centro total, sí o sí. Sí, por esta cuadratura, sí, claro, es una exigencia muy fuerte. Y por parte de Saturno a Marte y Mercurio, exigencia. Pues Saturno es exigencia siempre, es una cosa muy, muy así, ¿no? Porque ahí donde tenemos Saturno es donde, como digo, el máximo miedo. Por tanto, ahí ponemos todo el esfuerzo en fin que podamos, ¿no? Por tanto, es una exigencia y sí. ¿Te ha ayudado un Perfecto. poco, Ana, esto? Sí, es que además lo describís muy bien. Muy bien, pues alguna pregunta más, ya nos vamos a cenar. ¿Tiene la hora de nacimiento de una partida de nacimiento de tu hospital? Perdóname, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué fiabilidad tiene la hora en que naciste de tu partida de nacimiento de registro del hospital donde naciste? Yo os les concedo una fiabilidad indicativa porque siempre rectifico la carta, la hora de nacimiento, siempre antes de cualquier consulta, siempre levanto progresiones y pregunto a la persona sobre acontecimientos de su vida. No la doy por buena, no, nunca. Nunca, porque y sobre todo cuando me dicen 7 de la mañana o las 12 del mediodía, para mí no hay ninguna fiabilidad. No, porque es Ya. que la persona que llevó al registro, pues mira, puso esa hora y ya está. No, porque se acordaba Pero, de la hora. maestro, Va a depender mucho del hospital, hoy en día en los Bueno, hospitales, tecnología que usen. sí, en los hospitales hoy en día ponen el horario. No es como antes, que antes no Sí. ponían el horario y el padre o quien fuese tenía que sí. registrarlo, ¿no? Sí, eso me he dado Entonces, cuenta, sí. Ujú. es como quizá la generación de ahora es más fiable dentro de un margen, ¿no? Pero es un Sí, margen más pequeño que antes, ¿no? pero yo no me fío nunca, o sea, incluso trabajo con cartas de que no conocen la hora de nacimiento. Lo que pasa es que nos tenemos que pasar unos cuantos días trabajando, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, no tengo mi hija me ha planteado una carta del padre de su segundo hijo, de su segunda hija, que no saben la hora. Y entonces, pues bueno, digo, dime algo, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿qué pensaba la familia? No, pues nació por la mañana, vale. Alguna memoria familiar en aquello, sí, pues tocaron a mediodía en la iglesia del pueblo, alguna cosa así. Pero yo es que no me fío nunca de la hora de nacimiento y bueno, lo hago por sistema ya, porque para hacer una interpretación y por eso necesito afinar la hora de nacimiento. Claro. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta más? Sí, claro. Gracias. Me parece que los trinos de alguna manera son como aliados en la carta, Sí. hacen que uno sienta un poco menos las cuadraturas, ¿no? Las crisis, las oposiciones, etcétera.
pero estaba yo pensando que los sextiles como aliados pueden ser tal vez un poco más benéficos que los trinos en el sentido de ayudarnos a crecer. ¿Por qué? Porque los sextiles implican un entendimiento, ¿no? De lo que nos pasa. Entonces, de alguna manera como que nos obliga a cuestionarnos un poco más para Sí. poder, Ujú. y bueno, quería confirmar eso, bueno, quería preguntarle cuál es su opinión al respecto. Yo creo que sí, eso sí, porque el sextil, como tiene ese componente de conocimiento, es aquello de la parte de ese doble trino, ¿no? O sea, un trino comparado, la oposición con otro trino. Es un aspecto de conocimiento. Sí, yo también lo veo de alguna manera, porque el trino, así simplemente trino, es estar bien, está máximo equilibrio, no pasa nada. Pero el sextil tiene esa componente de conocimiento, sí. Ok, maestro, gracias. Y por último, ya nada más la última. Perdón, porque ya lo estamos atrasando. No sé si el ascendente, al igual que la luna, sean similares en el sentido de que los expresamos prácticamente desde que nacemos, de alguna forma, y el sol nos cuesta un poco más de trabajo expresarlo porque es lo que realmente nos está pidiendo que incorporemos nuestra almita, ¿no? En esta existencia. Entonces, estaba yo pensando que si a lo mejor con el paso del tiempo, conforme vamos madurando, creciendo, envejeciendo, etcétera, es más fácil que vayamos expresando el sol Seguro, y que sí. vayamos dejando un poco atrás la luna y el ascendente. Sí, seguro, claro. El ascendente lo vamos entendiendo en todo caso, entendiendo la reacción que tienen los demás al vernos, ¿no? Pero no, la luna es vamos a ver, hasta los 6 años, que como dicen los hindúes, la niña o el niño está dentro del aura de la madre, la luna es la madre. Después cuando irá, y ahí se graba todo, ¿no? Por las primeras experiencias de la infancia y tal. Y después cuando vaya creciendo esta persona, esta niña o este niño, ¿qué es lo que hace? Primeramente se desprende del aura de la madre, intenta ir por sí sola en la jungla, luego tiene que pasar el desierto de la adolescencia, que es allí donde han hecho de nosotros lo que han querido la publicidad y los sistemas de creencias y lo que quieras, y en fin, hay que superar también la adolescencia a los 25 y pico años, y entonces a partir de ahí las experiencias de la vida son digeridas por el Sol y acompañado con el resto de la orquesta, de los otros planetas, y eso es lo que formará la madurez. La madurez es simplemente ir entendiendo pues, que la vida es lo que es y tal, etcétera, etcétera. Y eso es la madurez y por tanto, sí, claro, a partir de los 30, 40 años, el Sol sirve para hacernos salir de problemas graves, ¿no? Cuando todo pinta mal, el Sol es el signo solar, es el que, no sé, Aries sale disparando, Tauro se retira a las montañas, Géminis bombardea de datos y notas y tal al enemigo para aturdirlo, etcétera, ¿no? Capricornio se cierra como una ostra. Esa es la defensa del signo solar, ¿no? Pero sí, no, el Scorpio signo investiga. solar. Escorpio, bueno, es que es una defensa, ¿eh? Escorpio lo que hace es complicar. La defensa, como por ejemplo el calamar, ¿no? Que te inunda de tinta, ¿no? O sea, te lo pone embrollado. Porque Escorpio, como ya tiene una facilidad extraordinaria con lo complicado, con lo profundo, con lo complejo, pues cuando se ve atacado, pues al enemigo lo compleja, lo hace, o sea, y además con esa gracia que tiene Escorpio, que parece que no diga nada, pero lo dice todo, y más, pues claro, envuelve al enemigo como el calamar, ¿no? En tinta, o sea, en una cosa negra Es completamente. tal cual. Sí, maestro, muchísimas gracias por todo. De nada, no estoy contestando ¿Por qué me preguntas, Irma, si sé algo de árabe? Sí, aprendí árabe hace años y puedo hablarlo, chapurrearlo, ¿no? No sé, porque he viajado por los países por Arabia sobre todo.
Agua se filtra. No sé, había una pregunta, ¿cuál es la... esa es la discusión, si cortar el cordón umbilical o el primer suspiro que hace. Muy buena pregunta. Bueno, es uno de tantos como el problema de los gemelos, ¿no? En la astrología. Finalmente, como que en fin, mi posición pragmática, ascendente Virgo, Sol en Capricornio y Luna en Tauro. Finalmente, como que lo he de comprobar todo. En una consulta, primero compruebo la hora de nacimiento y luego, pues voy comprobándolo todo. ¿Cuántos hijos tienes? Aquello, mira, si en la casa 5 tiene no sé qué, tendrá 4 hijos. No, 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 lo compruebo. ¿Cuántos hijos tienes? Punto. ¿Cuántos hermanos? Yo lo compruebo todo, por tanto, no me molesta que se tome o el cordón umbilical o el primer suspiro, porque finalmente, para hacer mi trabajo tengo que comprobarlo todo y meterme en la piel de la persona para entender. Yo siempre digo, tengo que entender primero la carta para poder interpretarla. Porque imaginaos, hemos puesto aquí 2 o 3 cartas, o si veis otros vídeos, cada carta es un mundo, ¿no? Imagínate vuestra compañera, Teresa, me parece que decías, ¿no? Claro, has hablado de todo menos aquella cuadratura Saturno-Luna, ¿no? Que para mí es ¡wow! ¿Comprendes? O sea, es que hay que ver toda la carta, ¿no? Y eso pasa con todo, ¿no? Yo primero tengo que entender la carta. Entender, como decía mi maestro Vicente Lupo, maestro y amigo, hay que ver cómo, o entender cómo encarna en la persona de tu consultante esa gráfica del sistema solar que llamamos carta natal. Hay que ver cómo encarna, porque la carta natal no es ningún mandala mágico, ni nada, es una gráfica trigonométrica, por cálculo por trigonometría esférica, de el sistema solar visto desde la Tierra. Por eso llamamos las cartas geocéntricas, ¿no? Por eso yo tengo que entenderla para ver cómo funciona tu carta, ¿no? En fin, por tanto me es igual que se corte unos minutos antes, unos minutos después, no me fastidia demasiado, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué os parece si nos vamos a cenar ya? Sí. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos. Chao, Juan. Chao, chao. Gracias a Un beso a vosotras. todos. Abrazo grande. Sábado. Adiós. Buena semana a todos. semana, un abrazo muy grande. Bendiciones. Eso es. Gracias, maestro.